vamos a hablar un poquito del panorama, para eso te llamamos, Jenny, del panorama internacional, internacional y regional. A mí me gustaría empezar hablando sobre, digamos, el cambio de coordenadas que creo yo que hay, no sé cuál es tu opinión, a partir de la asunción de Joe Biden en la Casa Blanca, al frente de la primera potencia mundial de Estados Unidos. Joe Biden, digamos, partido demócrata, supuestamente el ala digamos, liberal progre del panorama político estadounidense, después de Trump, el monstruo fascista, qué sé yo. Arrancó Joe Biden bombardeando Siria, declarando que Putin era un asesino y pidiendo la Sí, liberación de Yanine Áñez, sí, la dictadora boliviana responsable para del... arrancar tranqui. Para arrancar, ¿viste? Para marcar, y eso que no hablamos, que a nosotros no nos pega directamente, pero también tiene que ver con la región, con una política migratoria respecto a México en general, también muy cerrada, muy a lo Trump. ¿Cómo consideras vos esta nueva coordenada política de la principal potencia mundial para la región, para Venezuela y para todo el mundo, Jenny? Fíjense, muchachos y muchachas, uno hace un análisis más o menos histórico del comportamiento geopolítico, o sea, de la política exterior, más que todo de Estados Unidos, durante los periodos republicanos y demócratas. Y aunque parezca mentira, el peor comportamiento en política exterior y las peores atrocidades de la política exterior estadounidense ha sido bajo los demócratas. Así es. Así que no creo que exista algún viraje, algún cambio trascendental hacia la política exterior de Estados Unidos en estos tiempos, todo lo contrario. Y recuerden que, bueno, creo que no hace falta recordarlo, vemos todos los días, estamos en medio de una crisis económica, de cambios de posiciones geopolíticas en el mundo, así que el capitalismo, más allá del capitalismo, nosotros consideramos que es una fase superior, la hegemonía del capitalismo ya es el imperialismo, así que va a seguir comportándose de la misma forma por esa misma astucia de superioridad que Estados Unidos le caracteriza, así que Yo no voy a creemos que haya gran cambio. disentir en un punto en cuanto a que no es que no va a haber cambio o que no está habiendo cambio en la política exterior de Estados Unidos. Yo creo que está habiendo cambio para mal desde el punto de vista latinoamericano, porque creo que una de las últimas cosas que dijo Trump antes de irse es, bueno, yo me voy, pero soy el único presidente de no sé cuántos años de Estados Unidos que no invadió ningún país. Y la verdad que tiene Sí, razón. volvé Donald, Sí. te perdonamos. Donaldinho, como le dicen cariñosamente, nada, no bombardeó ningún país. Obviamente, desde el punto de Totalmente. vista de... Retiró tropas, Retiró incluso. tropas de Medio Oriente, o Sí, sí, sea, sí. no es que sea bueno que nos caiga bien el tipo de misógino, todo eso ya lo sabemos, pero Pero era un bambo de ellos, pero de más su poder, pueblo. exactamente. En política exterior, como dice Jennifer, y eso estoy de acuerdo con ella, a Latinoamérica le fue menos mal, digámoslo así, con los republicanos que con los demócratas. Totalmente, así que la verdad, no esperemos grandes cosas, más bien esperemos cómo termina de funcionar la región durante este mes próximo, que bueno, tiene 3 eventos electorales importantes, que bueno, ya Chile lo están amenazando con suspender por la pandemia, aunque tiene muy buenos números de vacunación, pero bueno. Y mientras tanto Perú, hace rato estaba el debate presidencial, estaba ahí medio siguiéndolo. Y por otro lado, ¿qué otra elección tenemos por ahí ese mismo día? La segunda vuelta de Ecuador. Ecuador, claro. Tenemos la segunda vuelta de Ecuador, que bueno, las últimas estadísticas eran 8 puntos de ventaja para el candidato del correísmo Arauz. Vamos a ver, ¿Cómo sería es, un buen cuáles punto son para Latinoamérica volver en Ecuador. cuál es el perfil de los candidatos? No sé si los tenés estudiados, el perfil de los candidatos en Perú. Es decir, ¿hay alguno que sea una alternativa, digamos, latinoamericanista, digamos, como Mira, nos puede hay caer bien a una nosotros, o son candidata dos mujer que no monstruos? recuerdo el nombre, la verdad, pero bueno, y tiene fuertes críticas, de hecho, al proceso venezolano. Sin embargo, tiene propuestas muy interesantes, la verdad, estoy totalmente errada si te lanzo un nombre, pero tampoco tiene muchas posibilidades de ganar, ¿no? Pero bueno, es una construcción política que se plantea como para el escenario político de Perú en los próximos años, así que por ahí hay fuerzas alternativas como que construyéndose. Bien.
¿Cómo es? Bueno, uno de los temas que queríamos hablar con vos es algo que hemos hablado en anteriores intervenciones, que es la participación de Argentina en el concierto latinoamericano sobre el affair Venezuela, el affair que han construido sobre Venezuela. Y uno de los pasos que ha dado Argentina en los últimos días es retirarse del Grupo de Lima. Contanos un poquito qué es el Grupo de Lima y qué significa esto de esta retirada de Argentina de esta mesa antivenezolana. Mira, el 24 de marzo fue la retirada. Yo creo que eso, ante todo, tiene que ser un mensaje, ¿no? Un mensaje por el símbolo y el peso histórico después de 45 años del fin del golpe de Estado militar que sufrió la Argentina, ver cómo justo ese día, un día tan importante para la cultura de la nación, se retiren, salga el comunicado por parte de la Cancillería Argentina retirándose del Grupo Lima, es sumamente importante y es un mensaje a la región, ¿no? Es un mensaje porque el Grupo de Lima, básicamente, para aquellas personas que no lo saben, fue más que un mecanismo internacional de cooperación, alguna estructura que apunte hacia un objetivo en común de la región. Era un impulso político, sí, por parte principalmente impulsado de Brasil con Bolsonaro y de Argentina con Mauricio Macri, de las supuestas irregularidades de las últimas elecciones en Venezuela bajo la reelección del presidente Nicolás Maduro. Y de hecho, como insisto, era un grupo político porque cada vez se disuelve más, estaba interiorizado, está integrado por un grupo de oposición venezolana. Y no es casualidad que los dos principales impulsores de este grupo sean los principales impulsores de la desintegración de la UNASUR y la Mercosur, ¿sí? También tiene una acentuación política entender este hecho como contraste, ¿sí? Del Grupo de Lima, bueno, casualmente también esta semana se cumplieron 30 años del Mercosur. Y de hecho, ese Grupo Lima, una de las cosas que impulsó, que criticó también fue que, bueno, que Yanine, la dictadora de Bolivia, fuera presa. Mírenla donde está hoy en día, está presa. También vemos como Mauricio Macri, uno de sus principales impulsores, perdió las elecciones. De hecho, como se llama Grupo Lima, nace Perú, y Vizcarra, que fue uno de sus impulsores, está preso hoy en día, que fue presidente también de Perú. Entonces vemos como poco a poco también se van cayendo las máscaras, ¿no? Vemos también el conflicto que tiene la OEA hoy encima, que desde hace rato Venezuela, hace ya casi 3 años Venezuela se retira. Entonces, bueno, con esto básicamente Argentina apunta a 2 cosas: impulsa un diálogo más inclusivo para el tema de Venezuela y rechaza las medidas coercitivas de Estados Unidos hacia Venezuela. Así que se ve positivo. Y bueno, vamos a esperar un poco también qué termina de pasar en abril, como lo mencionaba hace poco. Bien, ¿vos crees que es auspicioso, que puede servir en algo? Si bien, digamos, el componente es eminentemente simbólico, es el retiro de apoyo político a ese grupo de países que estaban, a mi juicio, hostigando al gobierno de Venezuela. Totalmente. ¿Van a perder fuerza las medidas que quieran tomar estos países contra Venezuela? ¿Crees vos? Sí, yo considero que cada vez pierde más fuerza política este grupo e insisto mucho que esperemos a ver qué pasa en abril, porque poco a poco, y bueno, tenemos el peligro más grande, que ya es un peligro hasta humano, ¿no? Por todo lo que está sucediendo con la pandemia. Veremos también qué sucede en Brasil, ¿no? Hay que tener mucho ojo por el significado de este gigante en nuestro continente y ver cómo avanza esta emergencia, porque es una emergencia sanitaria y todos los ojos, creo que de la región también están muy puestos ahí por todo el sufrimiento que tiene actualmente el pueblo brasilero. Sí, y además de lo que les pasa a los propios brasileños, también es una bomba epidemiológica para la región, porque por más Así que es. estén controladas las fronteras, el comercio por lo menos justamente en el Mercosur, que es de lo que vamos a hablar ahora, el comercio de bienes y servicios continúa. Y bueno, sabemos que Brasil está colapsado. Justamente al Mercosur, hace pocos días se celebró el 30 aniversario del Tratado de Europreto, y
la reunión de los presidentes se picantearon, ¿viste? Se chicanearon. Hay cuestiones que son estructurales, hay cuestiones que son coyunturales, ¿no? En realidad, al interior de todos los bloques siempre hay un grupito de países más multilateralistas, más librecambistas, y otro grupito que apuesta más a la integración regional. Eso se vio claramente en esa reunión de los presidentes del Mercosur, en la que se difundió bastante la declaración de Lacalle Pou, diciendo, no, bueno, pero no tiene que ser un lastre, un corset el Mercosur para el crecimiento. Presidente de un país que sería inviable en el consenso internacional, hacia un paísito así que no puede producir nada. Bueno, no importa. Esas son las cuestiones que hablábamos recién de los sesgos ideológicos. Y el presidente argentino respondiéndole, mira, che, si no te gusta este barco, tómate otro. Gil. Bueno, Gil no lo dijo así, ¿no? Pero las tensiones entre, digamos, una ala más simpática, digamos, más, no solo librecambista, sino más ceñida a las... El lado Bolsonaro de la vida. No solo Bolsonaro, sino de vincularse a las potencias mundiales y otros países que apuestan por la integración regional, integración con los que, si bien no somos iguales, porque Brasil es 6 veces más grande que Argentina en población y en producción, por lo menos algo que tenga que ver con nuestra escala y que tengamos destinos parecidos. ¿Cómo ves la puja dentro de la región entre los países más que le quieren caer bien a las potencias mundiales y los países que apuestan por la integración regional? Fíjate, 30 años del Mercosur, si tú lo analizas también en el tiempo histórico, es que cada época fue una etapa. El Mercosur vivió el consenso de Washington, luego la alianza profunda que existió sobre todo entre Brasil y Argentina, que sumaron también a la inclusión de Venezuela hacia esa apuesta, ¿no?, de funcionar como continente. Y vimos en la caída del ALCA, el no tratado de libre comercio con Estados Unidos, con la Unión Europea, y la integración política también, y las perspectivas regionales para poder concretar, ¿no?, el desarrollo social en la región. Y considero que lo que hoy en día se está viendo en el fondo de todo esto es esta necesidad de algunos países querer firmar tratado de libre comercio de forma bilateral sin pasar por, con consenso con sus socios del Mercosur. Y se vio reflejada en discursos, se ve reflejada en acciones y en el comportamiento, ¿no?, diplomático de sus países. Creo que no tiene que sorprendernos, creo que es algo que se sabía, pero hay que ver cómo se maneja, porque la verdad es un golpe también a la integración, y un golpe a la integración en momentos de crisis no significa nada positivo, porque, no sabemos qué mundo verdaderamente va a quedar, no imaginamos todavía las cifras que se van a ver después de la pandemia, así que obviamente sería un golpe muy fatal, pero también hay mucha claridad. Creo que hoy en día no hay ningún tipo de decoro, de disfraz detrás de lo que realmente están jugando los intereses de los países, así que hay que ver también cómo se sigue manejando esto. Hay que también leer en las declaraciones, porque, digamos, ocurre en la política interna, ocurre en la política internacional, digamos, todo está, se alambró Valentina, digamos, el discurso público de los mandatarios, de los políticos de primer nivel, siempre recurren a los lugares comunes del crecimiento y demás, como es lo que decía Lacalle Pou. Para él el Mercosur es un lastre o es un corset, porque para esa visión del mundo y de la inserción de los países latinoamericanos en el mercado mundial, el crecimiento es, como decías vos, hacer tratados de libre comercio con Estados Unidos, con la Unión Europea. Sabemos que el tipo de convenios y tratados y de negocios que puede hacer un país como Uruguay o incluso Argentina con Estados Unidos no son precisamente gananciosos para los países latinoamericanos. Sí, es totalmente deprimente, ¿no?, que esa visión de mundo esté ahora mismo esperando en países claves por sus posiciones hasta en la geografía, ¿no?, del continente, pero sobre todo, y siempre es bueno hacer énfasis, que está imperando en Brasil, que es nuestro gigante económico. Tuvo en algún momento, con la época de Lula, la sexta economía del mundo, pero mientras siga gobernando, no sé cómo fue que le dijiste tú, de Trump,
país. Es muy lamentable porque no vamos a concretar los objetivos que se fortalecieron durante la época, sobre todo de Lula y Néstor en el Mercosur, hasta que no haya un viraje político ahí, que eso puede ser, ¿cuánto tiempo? En el 2022, si no me equivoco, que tiene elecciones Brasil, a menos que logren un impeachment, pero se ve muy difícil porque literalmente compraron a todo el Congreso. Sí, está bueno, por lo menos la buena noticia en ese país, que Lula ya está libre, cayeron los procesos judiciales en su contra y en principio podría competir electoralmente el año que viene. Sí, esperemos que así sea o esperemos que haya alguna estrategia que logre consolidar la unidad y poder deshacernos de este, no sé ni cómo llamarlo, de verdad. Este engendro. Jenny, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu colaboración. Como siempre, muy enriquecedor hablar con vos de estos temas. De estos temas que a mi juicio se habla bastante poco o mucho menos de lo que se debería en los medios de comunicación, porque eso es, digamos, determinan las coordenadas en las que después se insertan todas las cuestiones políticas más pequeñas de las que hablamos todos los días. Muchas gracias, Jenny, y bueno, volveremos a hablar. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, sigan adelante con este gran esfuerzo comunicacional y siempre... Tampoco para tanto, nos juntamos acá y hablamos de eso, no exageremos. Abrazotes. Nos vemos, Jenny. Besos.